Es un buen remedio para estos tiempos, proclamar las virtudes de Dios todos los días. Todos los días. Cuando te pares en la mañana, puedes decir, tengo un Dios que es fiel, que es bueno y hoy me va a ayudar. Cuando tengas un conflicto, puedes decir, tengo un Dios que es poderoso, que ha vencido peores momentos que este. Así que puedo confiar en Él y seguir. Y así, seguir proclamando las virtudes del Señor todos los días. Todos los días. Aleluya. Aleluya. Ahora sí. Muy bien. Bueno, estamos en nuestra serie Riquezas, Tesoros y Dinero. ¿Ya leyeron ese pensamiento de Robert Kiyosaki? Sí. Mire, devuélvelo por favor. Me gustaría leerse lo que dice, no sacrifique su espíritu por la riqueza. Hay gente que quiere ser rico y no cultivar su espíritu. Luego dice, cultive su riqueza, pero primero haga crecer su espíritu. Usted sabe, porque tener riqueza luego pudiera ser como tener un carro y ser un niño y no saber qué hacer con las llaves y luego tener accidentes. Entonces hoy vamos a continuar con esta serie preciosa que hemos estado ya, hoy es la tercera semana, y mi tema de hoy es un tema muy importante, así que le quiero pedir que se concentre y tome nota, porque voy a ir un poquito rápido. Vamos, por favor, ahí está mi tema, economía y riqueza. Economía y riqueza. Es importante tener conciencia de lo que es la economía para poder manejarnos con las riquezas. Si no sabemos lo que es economía, muy difícil vamos a poder manejarnos con la riqueza. Mucho más difícil, algunos van a poder disfrutar de la riqueza. Necesitamos saber lo que es economía. Ahora, hay un concepto humanista acerca de la economía, pero Dios tiene sus propios conceptos. Usted sabe que el ser humano muchas veces no está de acuerdo con los conceptos de Dios porque los conceptos de Dios no favorecen la manipulación humana, ni las preferencias humanas. Los conceptos de Dios favorecen el reino de Dios. Y mucha gente prefiere tomar los conceptos humanistas y basarse en eso que basarse en lo que Dios dice. De modo que Dios tiene una economía. Por cierto, que es una economía muy distinta a la economía del mundo. El concepto general de economía que se conoce es un concepto que identifica la economía como una ciencia. Para el ser humano la economía es una ciencia. Para Dios la economía son principios. Di conmigo, principios. Si tú tratas la economía como una ciencia, te va a funcionar de una manera. Si vives la economía con los principios, te va a funcionar de la mejor manera. Ahora, la economía tiene que ver con la administración, me gusta usar esta palabra mejor, dosificación de los recursos. Es decir, darle a cada recurso el uso correcto en la medida correcta, en la proporción correcta. Esto es dosificación. La economía tiene que ver también, por supuesto, en consecuencia de la dosificación de esos recursos con la creación de riqueza. La economía tiene que ver con producir, distribuir y consumir bienes y servicios para satisfacer las necesidades, en algunos casos de las personas, y creemos que siempre son las de las personas, pero fundamentalmente las de Dios. Y nosotros podemos preguntarnos si acaso Dios tiene necesidades. Dios tiene necesidades, no como las que usted y yo tenemos, pero tiene un tipo distinto de necesidades. Por ejemplo, Dios necesita que usted y yo creamos sus principios y los obedezcamos. Porque si usted no lo hace, el plan de Dios no se cumple. Entonces las necesidades de Dios son distintas a las que usted y yo podemos pensar o tener. Ahora, yo quiero hablarles, voy a hablarles en dos partes este tema, porque estoy hablando de dos situaciones importantes. Una, la economía, y otra, las riquezas. Así que voy a hablarles primero de la economía y voy a hablar de lo que yo considero los 5 primeros principios. El primer principio, el segundo primer principio, el tercer primer principio, el cuarto primer principio y el quinto primer principio. Parece que en esto hay una redundancia y contradicción en un punto,
que no tienen ninguna lógica. Pero yo quiero que ustedes me presten mucha atención en esto, porque la economía es un sistema. Di conmigo, sistema. El ser humano es un sistema, y la vida nuestra se mueve y se desarrolla dentro de un sistema. En el mundo hay un sistema, pero Dios tiene otro sistema. El sistema de Dios, Dios lo quiere implantar sobre su iglesia. Y se supone que las condiciones están dadas para que el sistema de Dios se implante en la iglesia. Sin embargo, a la iglesia le cuesta mucho asumir el sistema de Dios porque la iglesia todavía está muy invadida del sistema humanista. Entonces la iglesia no crece, no se desarrolla y no potencializa el plan de Dios en la manera en que Dios quiere, porque la iglesia está muy permeada de los conceptos humanistas y de las tradiciones y culturas del hombre. De modo que voy a hablarles de estos primeros 5 principios relativos a la economía divina, no a la economía humanista. Y quiero que por favor lo pongan bien en claro ahí en sus notas. Como la economía es un sistema, este sistema distribuye, tal cual como ocurre en nuestro organismo y como ocurre en otras situaciones que pudiéramos ejemplificar. Los sistemas tienen un centro de distribución, de control, de dirección, así son los sistemas. La economía como sistema tiene una meta, y no es solo la comercialización como lo podemos ver nosotros en términos humanistas, sino la satisfacción, di conmigo, satisfacción de un plan y de un diseño. Por eso existe economía. Economía no es solamente algo que tiene que ver con dinero y con plata. No, economía tiene que ver con sistema. Di conmigo otra vez, sistema. Un sistema en donde hay muchísimas cosas y nosotros tenemos que saber y conocer para qué es cada cosa que está dentro de ese sistema, porque solamente así le vamos a saber dar un uso correcto. Si no, caeremos en el despropósito de las cosas, es decir, pensar que algo existe para una cosa y darle uso para otra. Eso es lo que suele ocurrir con el ser humano. Ahora, se benefician del sistema económico de Dios la iglesia, la sociedad, los países, el mundo, siempre y cuando se apeguen o se alineen al sistema de Dios. Pero usted sabe lo que pasa, la mayoría de las personas están lejos del sistema de Dios, es decir, de la economía de Dios. El permítame decirlo así, porque voy a hablar de los 5 primeros, o los primeros 5 principios de la economía divina, entonces voy a hacerlo así aunque parezca redundante. El primer principio de la economía divina es que Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el creador de todas las cosas. Y me gusta lo que dice el Salmo que está citado acá, que es el Salmo, antes, por favor, ahí está. Lo que ocurre es que está la diapositiva muy abierta. El Salmo 24, versículo 12. 1 y 2, muy bien. Que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora, esto nos dice algo, que Dios creó libremente, espontáneamente, totalmente, ampliamente todas las cosas. Dios hizo lo que quiso, creó lo que pensó en función de un plan perfecto. Él creó todas las cosas con absoluta potencia. Por eso Dios tiene el derecho y tiene el poder para gobernar todas las cosas como Él quiera. Las montañas, los ríos, los mares, los lagos, el cielo, las estrellas, las constelaciones, todo el sistema solar, todo lo que está debajo de la tierra, los minerales, el petróleo, el oro, todo lo que existe. A las personas. ¿Usted sabe que Dios endurece corazones? ¿Usted sabe que Dios humilla gente? ¿Usted sabe que Dios exalza a humildes? Dios hace todas esas cosas. La gente a veces cree que eso no es así.
La gente piensa que hace lo que quiere, que vive como le provoca. Solo Dios estableció dentro de este sistema, di conmigo otra vez, sistema. Dentro de ese sistema Dios estableció condiciones y términos. Entonces, todo lo que ocurre como consecuencia de lo que usted y yo hacemos, bien sea que lo hagamos para satisfacer las demandas de Dios o bien sea que lo hagamos para satisfacer nuestras propias necesidades o placeres o nuestras carencias o nuestros planes. En fin, esto trae muchas consecuencias. Entonces, Dios tiene derecho y tiene poder sobre todas las circunstancias espirituales y físicas. Dios tiene derecho y tiene poder. Dilo conmigo. Dios tiene derecho y tiene poder sobre toda la creación. Y nadie puede decirle a Dios, no, esto no, o esto sí. Porque Él tiene derecho y tiene poder. Legítimo, pues Él es el patentador de todas las cosas. Entonces, voy a decirlo de esta manera. Dios es el dueño primero. Y Dios es el dueño final de todas las cosas. No hay dueños intermedios. Dios es el primer dueño y el último dueño. Y ahí se acaba todo. Punto y final. Cuando nos creemos dueños de algo, yo les explicaba hace varias semanas atrás lo que le pasa a la gente cuando se quiere apropiar de lo que es de Dios. Fíjese esto. Dios exalta soberanamente a quien Él quiere y Dios humilla a quien Él quiere. Todas las personas delante de Dios son tenidas por Dios como responsables de todas las cosas que deben administrar. En primer orden, su propia vida. En segundo orden, la vida de su familia. En tercer orden, las cosas que tienen que ver con Dios. En cuarto orden, las cosas que tienen que ver con la sociedad. En quinto orden, las cosas que tienen, y así van. Dios nos responsabilizó a todos de las cosas que Él nos dio. Yo no soy responsable de las cosas que les fueron dadas a ustedes, pero yo soy responsable de las cosas que me fueron dadas a mí. ¿Me están siguiendo? Ahora, fíjese lo siguiente. Por creación y decreto, Dios es el autor único de todos los tipos de riqueza que existen, sean espirituales o sean físicas. Otra vez, por autor y decreto, Dios es el único dueño de todos los tipos de riquezas que existen, sean estas espirituales o físicas. Pero Dios, sobre todas las cosas, por autor y decreto, es el único dueño de la existencia tanto del individuo como de la corporativa. Dios es el dueño de la existencia de la materia prima para los procesos productivos de cualquier producto en el mundo. Dios es el dueño de las operaciones, de las leyes morales y físicas que gobiernan el universo, el universo natural y el universo sobrenatural. Él estableció las leyes. Nadie puede decir, esta ley no me gusta, la voy a cambiar. Tiene que hablar con Dios primero. Un día Dios le dijo al profeta Eliseo, voy a cambiar esta ley, la ley de la gravedad. Así que puedes hacer esto. ¿Recuerdan el caso? Y Eliseo puso un palito allí sobre el agua, en un lago, en la dirección en la que un hacha se había hundido. ¿Y sabe lo que hizo el hacha? Con el palito sobre el agua, el hacha flotó y se adhirió, como si fuese un imán. Dios tiene todo el poder de controlar todas las leyes. ¿Recuerda el Señor caminando sobre las aguas, traspasando las paredes? ¿Recuerda todas las cosas que Dios ha hecho con las personas? Moisés abriendo el mar rojo. Dios tiene todo el poder y tiene todo el derecho. Dios dispone, a ver, ¿por qué no me ayuda con esta? Dígalo conmigo. Dios dispone sobrenaturalmente de todas las cosas según su voluntad. Así que no podemos quejarnos de lo que no tenemos si a Dios no le ha placido dárnoslo. No podemos sentirnos demasiado orgullosos de lo que tenemos porque nos lo hayamos ganado, sino que a Dios le ha placido simplemente dejarnos obtenerlo. Satanás, los demonios, los ángeles o la humanidad no poseen autoridad, no poseen derecho de propiedad ni poder de propiedad sobre cualquier aspecto de la creación, aparte de la delegación limitada que Dios le dio al mismo diablo, a los demonios, a los ángeles, a los principados, a las personas.
Nadie puede decir o sentirse con el derecho de poseerlas legítimamente. Las personas somos responsables ante Dios de nuestras actividades económicas, administrativas. Los seres humanos, vemos algo particular en las personas. Los seres humanos viven una experiencia única de distribución. Y usted ve que unos tienen más y otros tienen menos. Y que a unos parece que les sobra y otros definitivamente no tienen nada. Y muchas veces pensamos que esa forma de distribución de riqueza y de administración y de dosificación de recursos es injusta. Pero le recuerdo esto: Dios tiene el poder y Dios tiene la autoridad para dar como quiera a cada uno. Y Dios tiene además sus razones para dar a cada uno. Así que los seres humanos pensamos que todos tenemos el derecho a recibir por igual todas las cosas. Y Dios dice, no es así. En Mateo capítulo 25, verso 21, claramente está establecido un principio. El que es fiel en lo poco, en lo mucho se le pone. Entonces no es justo que todas las personas infieles del mundo tengan lo mismo que todas las personas justas del mundo. ¿Me está siguiendo? Ahora, en aspectos de la salvación, que diríamos que es un aspecto moral, se resuelve en el momento en que una persona reconoce que Jesucristo es el Señor. Ahí se resuelve ese problema. Pero los otros factores que tienen que ver con los hábitos, las costumbres, las condiciones, la cultura, la manera en cómo llevo mi vida, cómo la administro, en cómo doy, si soy generoso, si no soy generoso, si tengo, si no tengo, si trabajo, si tengo un negocio o no. Esas otras situaciones van a ser tratadas en la medida en que nosotros vamos conociendo y aprendiendo todos los principios de Dios. Esas cosas no tienen un cambio tan radical como ocurre en el momento en que nosotros vivimos el resultado de la gracia divina cuando reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y aceptamos sus condiciones y entonces Él nos da la vida, nos traslada de las tinieblas a la luz. Eso ocurre de una vez. Pero si miramos hacia atrás entendemos que muchas cosas se quedaron atrás que no pueden venir ahora a nuestra vida. Y muchas cosas que están ahora en nuestra vida las trajimos y decimos, ¿qué hace esto acá? Esto debería quedarse allá. Y muchas cosas que deberían estar hoy en nuestra vida no están. ¿Por qué no están? Porque no las hemos querido tomar. Y hablo de principios. Bien, entonces el primer principio de la economía divina es que Dios es verdad. Y Él además es la fuente de toda verdad. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, es el único canal inerrante e infalible por el cual Dios comunica la verdad. Así que Dios habla de una verdad teórica, pero Dios habla de una verdad práctica al hombre, al ser humano. Y esa verdad viene por el Espíritu Santo. Porque el Señor Jesucristo dijo que Él nos guiaría a toda la verdad. Ahí está en Juan 16:13. Él nos guiaría a toda la verdad. Los libros, como lo he dicho antes, las historias, pueden tener podemos tener un prejuicio de las cosas y al final escoger lo que nos conviene, pero el Espíritu Santo no se ha equivocado, nunca se ha equivocado. Por el Espíritu Santo, Dios ha comunicado todas las verdades necesarias para la vida y para la piedad a las personas, incluyendo los principios básicos para gobernar todos los aspectos de la vida humana, y así han quedado registrados en la Biblia como testimonios de Dios, de que Dios es verdad y es la fuente de toda la verdad. Así que un sistema económico verdadero, consistente, justo y adecuado debe ser construido, desarrollado sobre la base de los principios divinos, que son principios de verdad. No son principios falsos, ni son principios adecuados a nuestra conveniencia, son principios de verdad. Y el Espíritu Santo no se equivocará a la hora de aplicar esos principios en nuestra vida. Por ejemplo, cuando Dios te dice que inviertas en algo en lo que tú no crees, la verdad, que es Dios, y está haciendo fluir una de sus verdades para ti, y te dice, invierte aquí, y tú dices, no, pero tú sabes que es el Señor que te dice, hazlo. Y tú pides explicaciones y no lo haces porque no entiendes por qué.
pues el ser llevado en nuestra propia opinión o en nuestra propia sabiduría traerá sus consecuencias. Y cuando le preguntemos a Dios por qué esto no pasó, Dios nos recordará: yo te dije que hicieras esto, pero tú no creíste. No creíste en eso, no en la persona, en mí, no en el sistema, en mí. No creíste. Creíste en ti. El Espíritu Santo nos puede pedir que hagamos algo que se basa en su verdad, y nosotros pretender no hacerlo basándonos en nuestros criterios y opiniones. No es posible que el Espíritu Santo hierre. No es posible que el Espíritu Santo se equivoque. No es posible. Di conmigo, no es posible. Él no se equivoca. Así que no es posible que se pueda construir un sistema económico verdadero, consistente, justo y adecuado sin sumisión a los requerimientos autoritativos, escuche cómo lo digo, y moralmente obligatorios de Dios. Porque Dios no hace concesiones, no dice, bueno, si te conviene, si tú ves que te... No, esto lo tienes que hacer, esto es así y esto es asado. No hay opciones, no tenemos alternativas. Pero escogemos a veces el camino más fácil. Escogemos a veces lo que nos conviene. Escogemos a veces lo que nos parece. El primer principio de la economía de Dios es que todo ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Todas las personas, todas son investidas por Dios con igual valor a su vista. Yo sé, usted sabe, Dios sabe que las personas no valoramos a las personas de la misma manera. Muchas veces unos nos importan más que otros. Por su condición, por su carisma, por nuestra conveniencia. Muchas veces unos nos importan más. A veces decimos que otros no tienen ningún valor, a veces menospreciamos a la gente, a veces decimos que no. Pero para Dios, todas las personas tienen el mismo valor. Todas. Por eso, cuando Él fue a la cruz, Él fue por los pobres, por los ricos, por los que no tienen nada, por los que tienen mucho, por los que están en el medio, por todos. Por los letrados, por los ignorantes, por los especialistas, por los que están sufriendo, por todos fue. Así que Dios no hace acepción de personas. Eso lo leemos en Romanos 2:11. El ser humano, tanto espiritual como físico, es capaz de tomar decisiones morales. Así como el ser humano es capaz de tomar decisiones justas, naturales, espirituales, el ser humano es capaz de tomar decisiones morales. Y porque es capaz de tomar decisiones morales, Dios entonces tiene el argumento para decirle al ser humano: tú eres moralmente responsable delante de mí. Todas las personas somos pecadoras por naturaleza. Y sabemos por qué. Sabemos que Adán y Eva cometieron un error grave que afectó a la raza humana casi que para siempre. El día en que el Señor Jesucristo vino, resolvió el problema. Pero cuando venga por segunda vez, vamos a ver quiénes realmente tomaron la solución que el Señor les dio. Y allí vamos a encontrarnos con muchas situaciones, algunas muy emotivas y de mucha celebración, y otras de mucha tristeza. Así que somos delante de Dios moralmente responsables de nuestro carácter, de nuestro comportamiento, de nuestra manera de ser, de las cosas que decimos, de las que no decimos, de las que pensamos. Somos moralmente responsables delante del Señor de cómo manejamos nuestro cuerpo, de si lo cuidamos, no lo cuidamos, si lo alimentamos, si abusamos de Él. Somos moralmente responsables delante de Dios de los dones espirituales y de los talentos naturales que Él nos ha dado, si hacemos un uso correcto de cada uno de esos recursos. La igualdad moral de todas las personas ante Dios no implica que todas las personas seamos dotados en capacidad espiritual, intelectual y física de la misma forma. No, a unos Dios dio de una manera y a otros Dios dio de otra manera. Por eso, no todas las personas somos capaces de hacer las mismas cosas. Ve el cuerpo humano. Pablo hace una analogía maravillosa cuando nos habla del cuerpo humano. Pablo dice:
¿Ve? Porque no todos pueden ser oídos, no todos pueden ser ojos, no todos pueden ser esto, no todos pueden ser manos, no todos pueden ser pie. Entonces, Dios, ¿qué hizo? Colocó los miembros en el cuerpo como Él quiso, ¿vio? Y a las manos les dio una capacidad que no tienen los pies, pero a los pies les dio una capacidad que no tienen las manos. Y así cada miembro nuestro tiene una capacidad. Todas las personas son dotadas o somos dotadas por Dios de capacidades muy especiales para lograr las demandas del Señor. Por eso cuando una persona le dice a Dios, no puedo, literalmente Dios traduce eso y dice, me estás diciendo que no quieres. Porque Dios nunca te pediría que tú hicieras algo que no puedes hacer. Así que Dios cuando nos pide hacer algo, nos pide algo que sí podemos hacer. Y a veces decimos no puedo para no decir no quiero, porque seríamos en nuestra conciencia mucho más culpables de lo que queremos dejar o lo que queremos pensar que lo somos. El primer principio de la economía de Dios tiene que ver con que todas las relaciones económicas deben ser gobernadas por la justicia. Hablo de relaciones económicas. No hablo de todas las relaciones interpersonales. No, hablo de relaciones económicas. Di conmigo, relaciones económicas. Usted no tiene relaciones económicas con todas las personas. Usted tiene relaciones interpersonales con muchas personas, pero tiene diferentes tipos de relaciones con la gente. Hay relaciones económicas que tenemos con determinadas personas. ¿Me está siguiendo? Ok, por ejemplo, usted está en una empresa. Usted tiene una relación económica con la empresa y la empresa tiene una relación económica con usted. Pero indefectiblemente todas las personas en el mundo tenemos una relación económica con Dios. Todas. Aquí nadie se puede excluir. ¿Me está siguiendo? Nadie puede decir, no, yo no puedo tener una relación económica contigo, Dios. Y Dios va a decir, ¿por qué? Porque no tengo nada. No, tienes muchas cosas que yo te di. Estamos interpretando los dones, talentos, riquezas y tesoros solo de manera física y natural. Por eso pensamos que no tenemos nada cuando algunas personas no tienen realmente nada, físicamente hablando. Pero no se dan cuenta que tienen un recurso ilimitado, moral, intelectual, espiritual, en su vida, y creen que eso no es relativo a las cosas físicas. De hecho, todo lo físico es consecuencia de aquellas cosas que no vemos. Entonces tenemos una situación con Dios que no podemos evadir y cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Tenemos una relación económica con Dios y Dios tiene una relación económica con nosotros porque Dios nos dio recursos para que administremos, para que dosifiquemos, para que invirtamos, para que multipliquemos, para que muchos recursos. Solo que estamos pensando siempre en el papel, ¿cómo es? El dinero de papel y en aquellas cosas que para nosotros tienen un valor físico, natural. Pero Dios le está dando valor no solo a lo físico, Dios le está dando valor a todo lo que tiene que ver con su vida. Y usted no es una persona que desarrolla su vida solo en términos de dinero o de riqueza. Usted es una persona que desarrolla su vida primero en términos que tienen que ver con un propósito. Como les mandé un mensaje de reflexión a la mayoría de ustedes hoy. Usted no vino a esta tierra a buscar un propósito. Usted vino a esta tierra, usted fue traído a esta tierra por el propósito, que son dos cosas distintas. Entonces, todas las relaciones económicas deben ser gobernadas por la justicia. El punto es este: ¿quién gobierna tu relación económica? ¿Lo gobiernas tú? ¿Lo gobierna el diablo? ¿Lo gobierna tu amigo, tu mamá, el banco? Porque ahí tienes que comenzar a calibrar la justicia que hay en tu economía. ¿Qué es economía? Recuérdeme. ¿Qué es economía? ¿Ah? Es un sistema. Para el mundo ese sistema se basa en una ciencia. Para Dios se basa en principios. La economía es un sistema. La economía no es dinero, plata, oro. ¿Me están siguiendo? ¿Estamos bien hasta acá? Ok. Dije que le iba a ir un poco rápido. Usted tiene la oportunidad de escucharlo luego en nuestro canal de YouTube. Ahí va a estar seguramente el martes o el miércoles. Ya debe estar allí. Bueno, entonces, todas las relaciones económicas deben ser gobernadas por la justicia. Justicia quiere decir darle a cada uno lo que es debido según el estándar correcto. Si yo me estoy manejando correctamente con Dios, Dios será justo en mi economía. Si me estoy manejando equivocadamente con Dios, yo no puedo culpar a Dios de mis miserias y de mi fracaso y de mi ruina.
Porque la justicia es la justicia. Otra vez. Todas las relaciones económicas deben ser gobernadas por la justicia. Justicia quiere decir darle a cada uno lo que es debido según el estándar correcto. Y lo que es debido a cada uno se basa en su conducta relativa y su servicio a las demás personas. En eso se basa la justicia. Cuando Dios nos va a juzgar, mira cómo nos hemos comportado con Él y mira cómo nos hemos comportado con las demás personas. Y mira qué hemos hecho con lo que Él nos dio. Lo material y lo que no es material. Los requerimientos primordiales de la justicia están revelados en los 10 mandamientos. Aquellos famosos y antiguos y vigentes 10 mandamientos. Y en las leyes morales, civiles y judiciales a lo largo de toda la Biblia, que amplían y aplican el decálogo. Ahí están basada esta justicia. Entonces, mire esto. No es justo que a todas las personas se les paguen iguales salarios por su labor sin importar su condición moral, intelectual, espiritual. No es justo. Tal vez usted que no tiene nada, que nunca ha querido hacer nada, que no ha querido obedecer, tal vez lo marcaron de tal manera que le arruinaron la vida y no pudo seguir. Entonces usted dice, pero es que yo ahora. Pero Dios te da una nueva oportunidad. Y cuando Dios te da una nueva oportunidad y tú pasas a la nueva vida con Cristo, lo que Dios espera es que tú rompas con ese pasado, más nunca vuelvas a Él y que vivas en Dios de ahora en adelante. Y cuando una persona piensa que por la vida pasada no puede tener una mejor vida, ¿en qué está pensando? Está pensando en su propia condición humana, no está pensando en Dios. Dios puede levantar al que está muerto. Dios puede darle al que nunca ha tenido nada. Y hacer del más miserable la persona más sabia y poderosa de la tierra. ¿No dice el salmista que Él es el que saca al pobre del muladar, del lugar de más miseria? Pero a veces decimos, no puedo tener esta responsabilidad, no es justo que me digan eso. Que me den a mí como le dieron a aquel. Espera, a todos se nos dio. Pero no todos hemos sido sabios para administrar. No todos hemos actuado de manera correcta delante del Señor y por eso hoy tenemos estas consecuencias. Entonces, si una persona estudió, se preparó, se capacitó, no digamos que fue fácil, tal vez para uno fue fácil ir a la universidad, los padres lo ayudaron, tenía todos los recursos, pensemos en eso. Pero tal vez para otros no fue fácil, tuvieron que luchar, tuvieron que trabajar y estudiar, tuvieron que parar muchas veces los estudios, después seguir 2 años más tarde, luego volver a parar y volver a seguir y, en fin, lograron. ¿Cuántos han visto esa película que, por cierto, está basada en un caso real? ¿Cómo se llama la película de Will Smith? En busca de la felicidad. Parece que todo está arruinado, que no hay salida, que no hay alternativas, que nada se puede. Pero tú lo determinas. Había algo adentro de él que él sabía que podía llevarlo muy lejos. Simplemente. Muchos, y como decía el pensamiento que les regalé ayer, nuestro problema es que renunciamos demasiado rápido a las cosas. Ese es nuestro problema. Debemos perseverar para prevalecer. Voy a darles oportunidad otra vez. Debemos perseverar para prevalecer. Pero no nos gusta, queremos todo fácil. No es justo que a todas las personas se les pueda requerir de manera justa el pensar y actuar de manera idéntica. Eso no es justo. Por lo que dije hace un momento en esta analogía del cuerpo. Entonces imagínense que le pidiéramos a la rodilla que se abra para comer. ¿De qué nos sirve? No nos sirve de nada. Porque no hay ningún tipo de relación directa con nuestro estómago y al final no nos vamos a nutrir. Y podemos perder la pierna. Eso sería un despropósito total. Ahora, la justicia no significa igualdad de condición. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Que la justicia significa igualdad de condición? Bueno, la verdad es que no significa eso. La justicia no permitirá una violación de cualquiera de los 10 mandamientos. Usted viola los 10 mandamientos, yo lo violo y enseguida somos catalogados como
culpables. Culpables. Si vamos al juicio, no, el juez no va a perder tiempo. Ya este es culpable, ya se sabe que es culpable. Culpable. Y si es culpable, condenado. Y si es condenado, castigado. Ahora, la justicia no podrá ser maximizada en una sociedad que ignora los principios morales de Dios. ¿Qué es lo que se maximiza cuando se ignoran los principios morales de Dios? La injusticia. La injusticia. Porque a nadie le importa, nadie teme a Dios, a nadie quiere obedecer a Dios, nadie quiere nada. Entonces lo que se maximiza, lo que se potencializa es la injusticia. El quinto y último primer principio de la economía divina es el amor. El amor es el cumplimiento de la ley del Señor en relación con nosotros y con las demás personas. El amor tiene una demanda constante. El amor requiere siempre obediencia a los mandatos de Dios. Al amar al prójimo, escúcheme, amar al prójimo es la mejor manera de prevenir la injusticia. ¿Escuchó lo que dije? Dígalo conmigo, amar al prójimo es la mejor manera de prevenir la injusticia. Cuando yo no amo al prójimo, me aprovecho de él, me burlo de él, lo entrampo, lo daño, lo defraudo, lo traiciono, lo daño, lo afecto de mil maneras. Y entonces nace la injusticia y el que está herido y lastimado y después decepcionado y traicionado se siente mal y comienza a endurecer su corazón, a no creer en nadie y termina también en la injusticia. Así que amar es la entrega voluntaria y sacrificial de uno mismo y de la propiedad que uno tiene bajo su administración. Amar no es solamente entregarte tú, también es entregar tus cosas por alguien, por esa persona que amas. Y eso fue lo que hizo el Señor. El Señor cuando manifestó su amor, no solamente lo vimos sacrificado ahí en una cruz. Si usted cree que eso fue todo lo que el Señor dio, usted está equivocado, equivocada. El Señor nos dio su reino, además de la salvación. ¿Sabe eso? Nos dio su reino y nos dio autoridad sobre su reino. Y nos dio poder. Y nos invistió de majestad. Y nos llamó reyes y sacerdotes. Entonces, no solo nos salvó, el Señor hizo mucho más. Solo que no vemos, a veces nos quedamos solamente con el personaje de la cruz, ahí quedó. No. Dios ha hecho mucho más. El amor, como principio primordial de la economía divina, no permitirá una violación de los mandatos del Señor, y el amor no puede ser forzado. Usted no puede ser obligado a amarme, yo no puedo ser obligado a amarle. Dios no hará eso. Los sacrificios hechos por simple obligación, sin intención misericordiosa, no demuestran amor. Bueno, hay que ayudar, vamos a ayudar pues. ¿Ha escuchado eso? Y dale otra vez con eso. Bueno, vamos a dar otra vez, todas las meses la misma cosa, vamos a dar otra vez. No debe ser así. Si usted ora y tiene una buena relación con Dios, Dios le va a mostrar muchas cosas que usted puede hacer por los demás, no solo por el que viene a la iglesia, por su vecino, por su compañero de trabajo, de estudio. Porque Dios ama a todas las personas, no solamente a los que van a la iglesia. Si entendemos la importancia de estos 5 primeros principios de la economía de Dios, podremos conocer claramente nuestra verdadera riqueza y sabremos sobre todo qué hacer con eso. Hay gente que no sabe qué hacer cuando tiene algo que considera de valor. No saben qué hacer. Y cuando piensan en hacer algo, piensan siempre en algo que les favorezca a ellos, no que satisfaga a Dios y mucho menos que satisfaga a otros que no sean ellos.
Es triste. Tenemos que basar nuestra economía en estos 5 primeros principios. Usted va a ver que en consecuencia Dios comenzará a tornar distintos sus ambientes y propiciará oportunidades para que usted siga adelante. Uy, gracias por esos 2 amenes. Aleluya. Están muy concentrados ustedes, hermanos. Ayúdenme, por favor, a desconcentrarme yo un poquito para verlos mejor. Bueno, la segunda parte de este tema tiene que ver con la riqueza. Vamos, por favor. La riqueza. Yo sé que hay muchas personas que tienen diferentes conceptos de riqueza. Y usted sabe que para Dios también hay un concepto distinto al concepto humanista de riqueza. Sin embargo, la Enciclopedia de Economía define riqueza como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona física o jurídica, privada o pública, y la suma algebraica de los valores de todos los elementos que forman parte de este conjunto. La suma de los bienes y derechos constituye la riqueza bruta, y la riqueza neta viene dada por la diferencia entre la riqueza bruta y el valor de las deudas. El término riqueza se suele utilizar como sinónimo de patrimonio, capital o hacienda. Miren esto, la riqueza produce renta y la renta riqueza. El concepto de riqueza para los estudiosos es un concepto estático porque se basa solamente en el fondo, en el respaldo, mientras que el concepto de renta es un concepto dinámico porque siempre está o tiende a crecer. Aumenta no solo por lo que se tiene como respaldo, sino que aumenta para tener la liquidez de poder llevar a cabo otras operaciones que también traigan beneficios. Este es el concepto de renta. Ahora, la Biblia hace referencia a 3 categorías económicas de personas. La Biblia habla de los ricos. ¿Quiénes son los ricos? Escúcheme, los ricos son aquellos que tienen la capacidad de sostenerse totalmente, de sostener sus estilos de vida. Ellos tienen un fundamento en este estilo de vida basado en sus inversiones, en bienes de capital y en otros tipos de trabajos. Son personas que generalmente están desarrollando un plan. Usted mira a los ricos y los ricos, la mayoría de los ricos, yo me atrevería a decir que el 99,9% de los ricos tienen un plan. Los que son ricos por accidente, como dijera alguno, o son ricos porque el Señor quiso hacer algo en sus vidas y no entendieron, se pierden porque ellos nunca tendrán un plan. Dios ha comprobado una y otra vez que darle riquezas a las personas que no han madurado es un riesgo, no solo de que ellos se pierdan, sino de que se pierdan muchas cosas. Y Dios no derrocha. La segunda categoría económica de personas, por favor, son los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Bueno, los pobres son aquellos a los que les falta los bienes materiales necesarios para sustentarse. Alimentos, vestidos y cualquiera situación que pueda considerarse para ellos albergue o techo o vivienda donde puedan protegerse de los elementos. Ellos carecen de los medios para producir su propio sustento. Los pobres también son los débiles y los vulnerables. Pero tenemos otro tipo de categoría de personas, que son los que están en el medio entre los ricos y los pobres. Usted sabe que estos son los que la sociedad les llama clase media. Ahora, esta tercera categoría son aquellos que están justo entre la primera y la segunda categoría que les mencioné. Ellos trabajan para mantenerse a sí mismos. Estas personas poseen los medios para su propio sustento y libertad, pero eso no significa que sean ricos, tampoco significa que sean pobres. Los materialmente ricos no son condenados en la Escritura meramente porque sean ricos. Lo que el Señor dijo una vez fue que es más difícil que un rico entre al reino de los cielos. No dijo que es imposible, ¿está bien? Así que los ricos también están en el reino de los cielos. Ahora, los del medio son aquellos que deben trabajar para sostenerse a sí mismos. No necesariamente ellos están, en un sentido meramente bíblico, condenados a ser pobres. No, tienen más oportunidades que los pobres.
Como dije la semana pasada, el problema del ser humano es que el ser humano no quiere pensar. Quiere que otro piense por él y le diga lo que tiene que hacer, que le dé como una clave, como una combinación digital, algo así. Una clave de acceso y ya resolviste tu vida, eres millonario y tienes todo y tranquilo. Porque el hecho de pensar implica trabajo, la gente tampoco quiere trabajar. La gente quiere todo fácil, todo fácil. Por eso les quiero hablar de esto, en este lado de la moneda de riqueza. La riqueza es material y no material. Y como existe riqueza material y no material, la economía de los hijos de Dios debe abordar ambos tipos de riqueza. Otra vez, existe riqueza material y no material. Y la economía de los hijos de Dios debe abordar ambos tipos de riqueza. Es decir, esto es lo que dice el apóstol Juan cuando escribe su tercera carta a su amado Gallo. ¿Recuerdan? Tercera de Juan 2, cuando dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Entonces debemos, antes de buscar, ¿qué es lo que la gente hace? Busca primero la riqueza material. Pocas personas se esfuerzan en buscar primero la riqueza no material. Pero la riqueza material, en la mayoría de los casos es consecuencia de la riqueza material en la mayoría de los casos es consecuencia de la riqueza no material. Usted dice, pero yo conozco personas que son multimillonarias y no conocen a Dios, pero vamos a buscar su historia. Tal vez nos encontremos con alguien que produjo la riqueza no material porque conoció al Señor y luego para su siguiente generación fue más fácil porque heredaron y aprendieron a hacer negocios y multiplicaron, pero ahí no comenzaron, ellos heredaron la riqueza no material de alguien y la riqueza material de ese alguien. Siempre es así. Tratamos de hacer las cosas al revés, buscar primero la riqueza material y pensamos que cuando seamos ricos materialmente podemos servir a Dios y obedecerlo en todo lo que Dios nos pida, será facilito. No, eso es una mentira. Usted no sabe, ¿no ha escuchado alguna vez a la gente que tiene mucho dinero que dice que cuando ellos no tenían tanto dinero sus problemas eran pequeños, pero un día tuvieron tanto dinero y no se dieron cuenta que los problemas se multiplicaron? Y en la medida en que la gente tiene más dinero, tiene más problemas. Solo que tienen otro tipo de problemas. Ojo, no es el problema de escasez, ni de carencia, ni de necesidad, ni de casa, ni de carro. No, ellos tienen otra clase de problemas. Y es luchar para no perder lo que tienen hoy. Una de esas cosas es evitar que aquellos que quieren tomarlo de ellos por violencia no lo tomen. Y por supuesto, mantenerse en la línea de un propósito claro y definido para que no se pierda en la próxima generación. Estas son luchas muy fuertes, muy fuertes. ¿Ha escuchado usted personas que dice, ¿para qué trabajar tanto si al final no nos llevamos nada y quién sabe a quién le quedará eso? Bueno, son gente sin visión porque Dios espera que nosotros le podamos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, bisnietos y tataranietos, hasta allá. Pero algunos piensan solamente en ellos y los que más piensan en sus hijos. ¿Y quién piensa en los nietos y en los bisnietos y en los tataranietos? Hay que pensar por lo menos en 5 generaciones. ¿Ok? Ahora, fíjese esto. Nosotros como hijos de Dios debemos abordar los dos tipos de riqueza. Primero la que no es material, para poder tener un sustento y un fundamento de no perder la material. Porque sin el fundamento no material, perdemos lo material. ¿Me siguió? Debemos tener un fundamento no material sólido para que lo material no se nos escape de las manos como agua. La riqueza no material incluye la vida, la libertad, el intelecto, las ideas, especialmente el entendimiento de las leyes del Señor, las emociones, la voluntad, el tiempo, las relaciones personales, la buena disposición, la humildad, la entrega y la devoción a Dios. La riqueza material incluye, aunque no se limita a esto, materia prima, trabajo, materiales, maquinarias, piedras preciosas, metales. Los varios tipos de riqueza son valorados de manera diferente en la Biblia y deben ser valorados también de maneras diferentes por las personas de acuerdo a sus personalidades y a las necesidades de la gente. Por ejemplo, si yo considero que esto que tengo aquí en la mano es parte de una riqueza, pero usted no lo necesita, esto no vale nada. Porque esto para mí representa riqueza en la medida en que sea una necesidad para todos ustedes. ¿Sí me explico?
Por ejemplo, aquí tenemos bastante terreno, tenemos bastante tierra. Si ustedes quisieran tener terreno, pues nosotros deberíamos decir tenemos una gran riqueza. Pero si ustedes no lo necesitan, porque más bien en su casa tienen también de sobra, entonces eso no representa una riqueza. La riqueza está representada en aquello que los demás necesitan. Si yo tengo algo que los demás no necesitan, no importa que yo crea que tengo un gran tesoro, no tengo nada. Porque el día que yo quiera hacer uso de eso para algo, nadie lo va a necesitar. Por eso es que la riqueza se basa en lo que puede ser útil a todos, no solo a uno. ¿Me está siguiendo? Por eso cuando tenemos sabiduría tenemos una gran riqueza, porque es útil a todas las personas. No importa si se considera rico, pobre, letrado, universitario, ignorante, no sé. La sabiduría es la mayor de las riquezas. Ahora, yo puedo tener oro y decir, tengo una gran riqueza. El problema es que no todo el mundo lo puede comprar, obtener. Entonces, ¿quién puede comprarme hoy una tonelada de oro si yo tengo 100 toneladas y quiero vender una? No me representa nada. Sobre todo si hay una ley en donde el Estado es dueño de todo lo que es anal. Entonces el Estado va a decir, bueno, le vamos a dar un 0,1% a usted porque usted, bueno, estaba aquí accidentalmente, llegó a este terreno, compró esta casa y no sabía y aquí... Lo que yo les hablé en el primer tema. De modo que la riqueza es algo que no solo es útil a mí, sino que es útil a todos. Por eso Dios lo considera riqueza. Por eso, ¿ustedes se acuerdan cuando yo les hablé de aquel tema de Apocalipsis? No sé si fue los tibios o el siguiente, que no recuerdo ahora, de ese tema. El Señor le hablaba a los nicolaitas, ¿recuerdan? Y les decía, te crees rico y eres tan pobre. ¿Recuerdan? Porque pensamos muchas veces que por tener activos, por tener bienes, por tener dinero o metales o joyas, somos ricos. Y Dios dice, qué pobre te ves. Terrible eso. Porque para Dios la riqueza no es solamente lo material. Para Dios la riqueza es lo material combinado con lo no material. Un solo lado de la moneda no te sirve. Un solo lado del billete no te sirve. No compras nada con un solo lado del billete y el otro lado en blanco. Entonces muchos tienen una riqueza falsa cuando creen en lo material, pero ignoran y no quieren nada con lo no material. ¿Me está siguiendo? Por eso el tipo de riqueza más elevada es aquella que tiene que ver con la correcta relación con Dios. ¿Tienes una correcta relación con Dios? Tienes una gran riqueza. Las riquezas, tanto material como no material, son beneficios de Dios relacionados con sus propósitos y con el grado de nuestra obediencia a Él. La riqueza no es solamente material, la riqueza, tanto material como no material, no debe ser buscada u obtenida a expensas de una correcta relación con Dios. En otras palabras, voy a tener una correcta relación con Dios porque quiero ser rico. No. Dios va a decir, no vengas con esa motivación. La riqueza es una consecuencia, no es la causa, el origen ni el motivo. Es la consecuencia de tener una relación maravillosa con Dios. Es una consecuencia. Entonces no se debe buscar la piedad solo con el propósito de tener ganancia. Bueno, yo te ayudo. No, ¿en qué quieres que te sirva? Solo por querer tener algo de valor. Vamos, Noelia. La riqueza material y no material consiste de bienes económicos, escúcheme, que resultan de combinar los recursos naturales con la labor física y la creatividad mental con la devoción espiritual. Voy a decir esto otra vez. La riqueza material y no material consiste de bienes económicos que resultan de combinar los recursos naturales con la labor física y la creatividad mental con la devoción espiritual. Es decir, no podemos separar una cosa de la otra. Cuando tratamos de separarlo, pues nos desenfocamos y muchos terminan en codicia. Y algunos las codicias los domina tanto, esto es un espíritu, un demonio, que los lleva entonces a su autodestrucción. Los lleva al hurto, al robo, a la destrucción de su semejante. Por eso yo decía, dentro de los 5 principios, el amor al prójimo. Cuando no amo a la gente,
Tengo problemas para tener una buena economía. Tengo problemas. Ese es un problema serio. Los bienes económicos pueden incluir bienes materiales, servicios e ideas. Estos bienes económicos tienen valor solo en la medida en que satisfagan necesidades humanas. ¿De qué le sirve a usted montar una empresa voy a seguir con el ejemplo de la tierra, una empresa por ejemplo, de fotos suyas y de sus cosas? Tengo una empresa de fotos propias. ¿Cómo es eso? Bueno, yo vendo mis fotos de muchas formas. Y vendo las fotos de mis cosas. La gente que pasa por ahí, buenas, primera empresa de fotos propias. ¿Cómo así? La gente, wow, ¿qué será eso? La curiosidad va a llevar a muchos. ¿Y qué significa esto? Bueno, que yo estoy vendiendo todas las fotos mías. Siempre me tomo fotos y las vendo. La gente dice, ¿qué estupidez? ¿Sí me explico? Y menos con tanta tecnología hoy en día. Además, si lo hago yo mismo, las fotos van a quedar muy feas y usted sabe que hay gente que toma mejor foto. Pero a eso me refiero. Lo que no es útil a la gente, lo que no ayuda a la gente, lo que no satisface a la gente, no tiene ningún valor. Dilo conmigo, lo que no ayuda a la gente, lo que no satisface a la gente, no tiene ningún valor. Lo que no rinde gloria a Dios, no tiene ningún valor. Solo si vale para mí, no tiene ningún valor. Yo puedo decir, esto es maravilloso, esto tiene un valor. Y alguien me puede decir, présteme. No, esto vale demasiado. Y la gente dice, pero ¿qué tanto puede valer un pañito? ¿Usted no se da cuenta que hay gente que le da un valor sentimental a las cosas? Un valor sentimental, no sé, se me ocurre, la franelilla del tatarabuelo la heredó el bisabuelo, después el bisabuelo se la pasó al abuelo, el abuelo se la pasó al hijo, el hijo se la pasó al nieto, y el nieto dice, no, esta franelilla me gusta usarla, porque esta era de mi tatarabuelo. ¿Sí? ¿Y por qué no te compras una, esa ya? No, esto tiene un valor. ¿Pero para quién? Solo para ti, para los demás. Es un trapo para limpiar algo. ¿Me estoy explicando? Entonces, voy a decir esto otra vez. Los bienes materiales pueden incluir los bienes económicos pueden incluir bienes materiales e ideas. Estos bienes tienen un valor en la medida en que satisfagan las necesidades humanas. Su valor cambia de tiempo en tiempo a medida que cambian las necesidades humanas y el suministro de los bienes. Yo dije la semana pasada, el carro que usted tenía en diciembre del año pasado tenía un valor, hoy vale menos. Este es el único país donde los carros se sobrevaloraban, ahora se ha contraído, como hay una contracción fuerte en la economía, es decir, en la administración de toda la riqueza. ¿Me está siguiendo? Entonces ahora, ¿quién necesita un carro? Muchas personas. ¿A quién le interesa comprar un carro? A pocas personas. ¿Qué es lo que la gente está priorizando hoy? La comida y las bebidas y los estudios y la seguridad. Entonces usted dice, no hay demandas de carro. Aunque pareciera que hubiera mucha demanda porque no se están produciendo muchos vehículos, la verdad es que no hay demandas de carro. O sea, la gente dice, me quiero comprar un carro. Bueno, este carro vale 7 millones. Bueno, para ti, para mí vale 4. No, no te lo vendo. No me lo vendas y usted no lo vende. Porque no satisface las demandas de las personas. La gente no solo quiere andar en un carro para trasladarse. La gente quiere administrar bien su economía. ¿Me está siguiendo? Ahora, la cantidad de bienes materiales no se halla fija siempre en el tiempo. Es decir, hoy usted tiene más, en un mes puede tener menos, el año pasado pudo haber tenido más, tal vez hoy tenga menos, tal vez el año pasado tenía menos y tal vez hoy tiene más. Maravilloso. Pero todo eso responde al sistema, diga conmigo, sistema económico en el que estamos. Bien sea que usted se base en el sistema económico del mundo o bien sea que usted se base en el sistema económico de Dios. La cantidad de recursos naturales disponibles para un individuo o grupo no determinan ni limitan su riqueza. Usted puede ver una persona que tiene muchísimas cosas y es pobre, y puede tener a uno que no tiene prácticamente nada y es muy rico. ¿Según quién? Claro, según los primeros principios de la economía divina. ¿Por qué? Porque no es la abundancia de bienes ni la ausencia de ella lo que hace una persona rica. A ver, eche los conceptos que no le sirven a la basura. Diga, por eso es que he estado así. Muchas personas se han divorciado y se han separado y han perdido hijos por querer tener bienes materiales, pero no se enfocan en la verdadera riqueza. Porque piensan en los bienes materiales. La creación de riqueza por parte de un individuo o grupo no debe producirse a expensas de los demás. Es decir, te perjudico a ti para beneficiarme yo. No existe una forma de bien económico que sea siempre superior a cualquier otra.
Y el valor de los bienes económicos no siempre es permanente. Es decir, hoy puedes tener un valor sobre algo, mañana puedes tener otro valor. Por ejemplo, este micrófono se sobrevaloró. Lo compramos en un precio y hoy en día vale 10 veces más. Entonces se sobrevaloró. Porque son cosas importadas que no se producen aquí, porque entonces no hay repuesto, porque X. Todo lo que usted sabe, el tema de las divisas. En algún momento quiero hablarles de las divisas dentro de esta serie. E identificar lo que realmente es divisa, que pocos saben esos conceptos. Bueno, ahora, cuando hablamos de producir bienes económicos, el ser humano actúa individualmente y en coordinación con otros al mismo tiempo que imita a Dios. Es decir, no podemos producir bienes económicos por nuestra propia cuenta, necesitamos de la gente. Yo puedo tener un recurso y yo digo, necesito que alguien lo quiera comprar. Lo ofrezco, lo publicito, lo exhibo, lo demuestro para que alguien lo compre. Necesitamos, dentro del sistema, mantenernos activos para producir bienes económicos. ¿Qué dice allí? Bienes económicos. No dice riqueza. Ojo, no me vaya a confundir las cosas. Ahí no dice riqueza. No estoy diciendo para producir dinero ni para producir riqueza. Estoy hablando de producir bienes económicos. ¿Está bien? Bienes económicos. Usted va a decir, bueno, ¿y qué diferencia hay? Bueno, estamos en una serie. Faltan todavía como 8 temas. Ore por mí. Bueno, les digo de nuevo. Al producir bienes económicos, el ser humano actúa individualmente y en coordinación con otros, al mismo tiempo que imita a Dios, porque Dios es un gran negociante. Dios nunca pierde. Todas las habilidades que tienen las personas para hacer buenos negocios vienen del Señor por naturaleza. Las riquezas consisten de bienes económicos creados por el trabajo y retenidos al posponer consumo. Es decir, lograr la acumulación para futuras inversiones que traigan una buena multiplicación. Eso es lo que la gente llama ahorro. Usted dice, voy a posponer el consumo. Cuando algunos tienen la tentación de que al salir de aquí van a ir a comer a un restaurante. Puede ser, si lo tienen, bueno, que lo disfruten. Acuérdense de mí. Pero otros pueden pensar, no tenemos, vamos a la casa y bueno, a ver qué hacemos. Muy bien, igual acuérdense de mí y oren también por mí. Porque ¿qué pensaron en los primeros? ¿Qué pensaron? Primero pensaron algo ahí raro, ¿no? Bueno, le estoy pidiendo hace rato que ore por mí, no sé usted qué está pensando. Bueno, y puede ser así. Entonces, cuando posponemos el consumo de muchas cosas o el gasto, cuando evitamos multiplicar el gasto, ¿qué estamos haciendo? Estamos aumentando la posibilidad de producir bienes económicos. Es decir, o en otras palabras, cuando tenga la oportunidad de hacer un negocio, tendré algo para hacerlo. ¿Me está siguiendo? Ok. Si puedo hacer esto, tendré más posibilidad de satisfacer las necesidades actuales propias y de otros. Pero si no tengo un plan, entonces gastaré hoy lo que tengo y mañana veremos. Y así actúan muchísima gente. El trabajo se hace más eficiente y productivo por el uso prudente de tales recursos de capital, como las ideas, las herramientas, las máquinas, los edificios, el transporte, que capacitan a las personas para incrementar el volumen y disminuir los costos de producción. Por ejemplo, usted dice, tengo un producto que me está costando tanto, voy a disminuirlo. Usted sabe que hay gente que gana más vendiendo más productos con menos utilidades individuales que aquellos que quieren ganar más por producto con mucha utilidad individual. Entonces es una cosa terrible. Hay que ver las necesidades de las personas. Hay que ver las necesidades. Yo, cuando les di el taller de los emprendedores hace, no sé, 2, 3 años, a los que estaban acá, les dije esto. Cada vez que ustedes piensen en un negocio, si piensan en ustedes van a fracasar, ya están destinados a fracasar. Piensen en los demás y verán el éxito. Claro, porque si yo pienso en la plata, en cómo le saco la plata al que tengo al frente, estoy haciendo algo. Estoy en contra de los primeros 5 principios de economía divina. Y no puedo funcionar fuera de esos principios de economía divina, no puedo funcionar. Tengo que pensar en el beneficio que le voy a dar al otro para que Dios piense en el beneficio que yo merezco. Porque el obrero es digno. ¿Se da cuenta? Dios es justo. Y esta es una de las cosas maravillosas de los 5 primeros principios de la economía divina. Justicia, nuestras relaciones económicas deben ser gobernadas por la justicia. Y si yo no trato de aprovecharme de él porque tiene la necesidad de mi producto, entonces significa que Dios me retribuirá porque la justicia gobierna mi relación económica. ¿Me está siguiendo? ¿Cuántos están aprendiendo algo hoy? Muy bien.
Ahora, el trabajo es mucho más productivo cuando se planea. Se los dije la semana pasada y siempre se los comento. Debemos tener un plan. Cuando planeamos, tenemos más productividad. La planeación hace que cuando ejecutemos el trabajo haya una consistencia y una relatividad permanente con la cosmovisión divina, con la cosmovisión del Señor. En otras palabras, lo que estamos haciendo responde a lo que el Señor diseñó. Y cuando estoy haciendo eso, las cosas van a ir bien. Esto refleja, por supuesto, la aplicación de los primeros 5 principios, o los primeros 5 principios de la economía divina que les mostré. Si nosotros nos movemos en esa cosmovisión, entenderemos esto, que el trabajo no es maldición. El trabajo no es maldición, sepárese de eso. Diga conmigo, el trabajo no es maldición. No, al principio cuando el ser humano cayó, bueno, Dios puso condiciones, pero ya vino Cristo. ¿Está bien? Ya estamos en Cristo. Aunque no todos los seres humanos ejercen diligencia y creatividad con igual perseverancia o efectividad en sus labores, el trabajo no es maldición. El diligente siempre es capaz de alcanzar sus metas como resultado de su labor, dadas las condiciones naturales y las capacidades que fueron puestas para esa labor. Por eso es cuando usted se encuentra haciendo una labor que no tiene nada que ver con sus dones o talentos, usted se siente mal. Dice, ¿qué hago yo aquí? Usted está persiguiendo la plata. Y perseguir la plata le crea una insatisfacción profunda porque usted dice, no siento plenitud. Pero cuando usted trabaja en el propósito de creación, no importa que no haya plata momentáneamente, usted se siente la persona más rica del mundo. Porque está produciendo algo adentro de usted que lo va a llevar a donde Dios quiere que usted esté. Nuestro problema es que nos enseñaron desde pequeños a buscar la plata. La cultura del trabajo. Busque la plata, traiga plata. La plata está en la calle, la plata no está aquí, la plata. Y no es eso. Mire esto. Tenemos el caso entonces de que las personas pueden dar diferentes frutos o tener diferentes consecuencias de su trabajo o de su actividad económica con esfuerzos similares. Pero pueden tener diferencias, es decir, usted hace lo mismo que yo hago, pero a usted le resulta más que a mí. ¿Por qué? Usted tiene menos hijos que yo tengo más, pero yo estoy mejor que usted si hacemos lo mismo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? En estos días alguien me estaba diciendo, mire, usted estaba diciendo eso la semana pasada de que debemos tener un plan. Y yo dije, uy, Dios, soy yo, porque yo en un día me puedo ganar 10 salarios mínimos, me dijo así, en un día. Pero así como me los gano en un día, al otro día no tengo nada. Y yo dije, usted necesita ayuda, pero no de psicólogos. Necesita ayuda urgentemente. Necesita que alguien le gobierne la plata. Ella pensaría que sería yo. Yo le dije, venga el domingo y se lo digo, pero como no vino, ahora tendré que decir, me refería a la justicia. La justicia debe gobernar nuestras relaciones económicas. Ahora, el trabajo ejecutado consistentemente con las cosmovisiones no divinas, ¿me está siguiendo? ¿Están aquí? ¿Sí? A ver, póngase de pie un momento, por favor, ayúdeme. ¿A dónde? Ok, a ver, alguien grite aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Muy bien, puedo ocupar su lugar. Ya estoy terminando. Ya estoy terminando. Bueno, falta menos que al principio, es lo que quise decir. No, mentira, ya estoy terminando. Escuche esto. Esto es fundamental. Si no me escucha esto, usted perdió el tiempo en los a ver, ¿cuántos minutos? No sé cuánto llevo ya. Ya llevo 1 hora, pero parece que sí, 8 minutos. Seguro esa computadora está bien, ¿no? Bueno, ok. Bueno, ya termino. Termino en 10 minutos termino. Miren esto. Por favor, no se lo pierda. El trabajo ejecutado consistentemente con las cosmovisiones no divinas, es decir, humanistas, no es tan productivo como aquel ejecutado consistentemente con la cosmovisión divina. Es decir, usted está conectado con Dios y lo que usted hace menos en menos tiempo y es más productivo que aquel que está desconectado de Dios y hace más en mayor tiempo. ¿Me explico? Las diferencias económicas entre personas, ¿por qué él tiene y yo no? ¿Por qué a él le dieron y a mí no?
¿Por qué él nació en una casa de gente más cómoda y yo nací en una casa de gente pobre? Los dos salimos del mismo barrio. ¿Por qué él hoy es abogado y yo soy el que barre la calle? Escúcheme. Las diferencias económicas entre personas no son injustas. Esas diferencias económicas tienen una razón. Son el resultado de cosmovisiones distintas y de productividades y recursos diferentes que se manifestaron en tiempos y momentos similares. Entonces, este supo hacer una cosa y este no supo qué hacer con esos recursos. Aquel se sacrificó en pensar antes de actuar y este simplemente reaccionó. Dijo, bueno, hagamos esto. Este trató de imitar a Dios y este quiso seguir los ejemplos de su papá y de su abuelo. Eso trae resultados diferentes, consecuencias distintas. Por favor, escuche esto. La prosperidad resulta. Ahora no estoy hablando de riqueza, ojo, ni de bienes económicos. Estoy hablando de una condición en la que el ser humano puede estar plenamente. Condición humana. La prosperidad es una condición humana. No es un ejercicio económico, es una condición humana. ¿Está bien? La prosperidad resulta del uso prudente por parte del ser humano de la tierra. Usa bien la tierra, cuídala, habla bien de ella, no la trates mal. Una vez prediqué un tema que se llamaba, ¿cómo se llama? Mi fuente de suministro, algo así, fuente de provisión, mi fuente de sustento. Y alguien me decía, no entendí esa prédica. Y le dije, ay, bueno, está bien. Hay gente que no entiende, yo entiendo que a veces uno habla no para todo el mundo. Pero no se pierda esto que estamos viviendo con esta serie. Voy a decir esto otra vez. Nuestra prosperidad resulta del uso prudente que le damos a la tierra, al trabajo, al intelecto, a los dones, a los recursos espirituales o físicos, en consistencia con los principios divinos económicos de trabajo, inversión, multiplicación, capitalización y provisión para la familia, para la iglesia, para el prójimo y para la sociedad. Si nosotros vivimos en esto, queridos hermanos, si no nos desconectamos de Dios, si vivimos los principios de Dios, por supuesto que nuestra vida va a ser una vida próspera. No porque tengamos miles de millones guardados en un banco nacional y en un banco extranjero, sino porque nuestra condición misma, Dios la estableció sobre esta base. Y eso es lo que Dios llama ser próspero. Estar con Él. Una persona próspera es una persona que está con Dios. Miremos el caso del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dijo a la gente que lo quería seguir que Él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Muchos interpretan que Él no tenía techo, no tenía casa. Y la verdad, si nos preguntamos, aunque ese es un tema que después puedo explicar en otro momento, pero si nos preguntamos, ¿cuál era la casa del Señor? Él salió de la casa de sus padres, pero Él no edificó una casa donde vivir. Él iba por los caminos y las aldeas y los pueblos predicando el evangelio del reino por 3 años y estuvo con los discípulos y luego los llamó apóstoles y después les dio una categoría extraordinaria y privilegiada y los llamó amigos. Pero luego nosotros vemos que el Señor Jesucristo, no vemos que los apóstoles digan, bueno, cuando el Señor fue crucificado nos dejó esta gran herencia. Tenemos aquí no sé cuántos ciclos de oro, no sé cuántas toneladas de plata y piedras preciosas. No vemos eso. Pero el Señor Jesucristo sí les enseñó a ellos cómo administrar los bienes de este mundo. Y les enseñó todos los principios de la economía divina. Pero no les dejó nada físico. Porque el Señor hizo algo. ¿Sabe qué hizo? Él, siendo rico, el más poderoso de todos, vino en condición de pobre. Ojo, no significaba ni significó que estaba fracasado y quebrado. Siempre vivió en prosperidad, siempre. Siempre fue próspero. Y todo lo que hacía prosperaba. Vamos a leerlo otra vez, esta vez en la versión Reina Valera, el Salmo 112, del 1 al 12, por favor. Y ya vamos terminando. Póngase de pie, si es tan amable. Así que Dios quiere, ¿por qué?
No me ayudas y se lo predicas al que está a tu lado. Dile, Dios quiere que tú prosperes. Pero no solo en lo natural, no solo en lo físico, no solo en lo material, sino también en lo que no es material. Dios quiere que tú prosperes en todas las cosas, en todas las cosas, en todas las cosas. El Salmo 112, voy a leer del 1 al 12 para quienes están anotando en la versión Reina Valera. Del 1 al 10, perdón. Gracias. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas, mire que hace una separación. Los bienes son una cosa, usted tiene bienes, yo tengo bienes, pero las riquezas son otras cosas. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da bienes o da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Así que no te preocupes. Cuando Dios te hace vivir en esta condición de prosperidad y tú vas avanzando en el camino con Él, no te preocupes por los enemigos que pretenden lo que tú tienes. ¿Sabes qué? Porque el Señor es tu defensa. Y quiero terminar diciéndoles que no hay verdadero disfrute del trabajo sin Dios. Por eso hay personas que están en un trabajo y no rinden, porque no está el Señor ahí, incluyendo a muchos creyentes. Muchos creyentes están haciendo una labor en la que no le han permitido al Señor estar allí. Dios está en muchas de sus cosas, pero Dios no está ahí en lo que están haciendo, y eso hace que se genere un déficit en su calidad y en su capacidad productiva. Ningún individuo o nación que opere de manera inconsistente con los principios divinos puede prosperar en última instancia. La gente puede hacer sus trampas y tener bienes, pero no significa que está próspero. Estamos en un mundo lleno de pecado, donde la pobreza y las riquezas materiales pueden que no siempre sean iguales, a pesar de tener una correcta relación con Dios. Y usted dice, bueno, yo tengo una correcta relación con Dios, ¿por qué no veo plata? ¿Por qué no tengo todavía un carro? ¿Por qué no tengo casa? Sigue desenfocado. Sigue desenfocado. Vuelve a escuchar esto que le he hablado hoy. La seguridad no puede encontrarse jamás en posesiones materiales, ni en papel moneda, ni en metales. La seguridad, indudablemente, sí puede hallarse en Dios. Solo Dios puede traer todas nuestras provisiones y suplir para nuestras necesidades. Él nos va a pedir en qué tenemos que trabajar. Esto es lo bueno de tener una relación con Dios. ¿A qué tenemos que dedicarnos? ¿Cómo tenemos que hacer? ¿De qué forma tenemos que invertir nuestra vida? Yo recuerdo cuando Dios nos llamó a mi esposa y a mí a dedicarnos al 100% a este trabajo para Él. Y el trabajo no es solamente estar aquí un domingo o un miércoles, el trabajo es todos los días, a toda la semana, en todas las horas, con ustedes y con muchos otros que no están aquí. Y recuerdo cuando tomamos la decisión, renuncié a mi empleo, no decidimos hacerlo porque no tenía trabajo, no, tenía un empleo y estaba en mi mejor momento, ganando mucho en ese momento. Y Dios me dijo, ahora te quiero aquí, porque quiero que prosperes en lo que yo tengo para ti. Y yo pensé que estaba, bueno, me dijo, eso fue temporal, ahora te quiero acá. ¿Y sabes qué me dijo Dios? No reclames tus utilidades ni tus prestaciones sociales. Escúcheme. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Sí. Y bueno, está bien, me fui, renuncié y nunca reclamé eso. En aquel entonces era una buena suma de dinero porque estaba ganando mucho dinero. Y dije, está bien. ¿Y sabe qué? Dios cumplió su palabra. Me ha dado mucho más
No sé cuantificar cuántas veces más. Yo creo que más de 1000 veces más de lo que hubiese yo obtenido allá como recompensa honoraria en aquel trabajo. Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, Él no defrauda. Nuestro problema es que renunciamos demasiado rápido. Nos quedamos fuera del plan porque decimos, es injusto y es justo. No. Cuando tú quieras hablar de justicia, habla con Dios. Y Dios te va a decir, hablemos de justicia. Y te va a mostrar todas las cosas injustas que están pasando antes de que pienses en justificar y en condenar a los demás. Pero es importante que hoy entiendas que Dios necesita que tú le des lugar